La persecución dentro de Venezuela no solo alcanza a los dirigentes políticos. Hoy, opinar en redes sociales puede costarle la libertad a cualquier ciudadano. El caso de Merlis Oropeza, por ejemplo, conmueve, sacude por la brutalidad, porque no podemos calificarlo de otra manera, y por el simbolismo. 24 años cuando publicó un estado en WhatsApp criticando a una jefa de calle chavista en su comunidad. El mensaje decía lo siguiente. Qué triste tener vecinos que prefieren la bolsa Clap con gorgojos a su futuro. Por esa frase fue detenida y condenada a 10 años de prisión por incitación al odio, que es, digamos, el delito al que el Ministerio Público acude cuando quiere señalar a un opositor. La ONU ha denunciado que su caso no es aislado. Desde las elecciones del 28 de julio, más de 2.500 personas han sido arrestadas por expresarse en redes sociales. Muchas de ellas señaladas por vecinos o por funcionarios a través de aplicaciones de vigilancia como VENAP. Aislada, quebrada emocionalmente, con miedo por sus familiares, Merlis escribió esta carta desde prisión a sus padres. Papá, mamá, ya no me quedan fuerzas para seguir. Perdónenme por haberlos metido en esto. No fue mi intención, solo quise decir la verdad. Me duele más verlos sufrir a ustedes que estar encerrada aquí. No escriban nada, no manden cadenas. No quiero que les pase lo mismo. Cuídense, los amo. Solo por escribir un estado de WhatsApp. Esa es la realidad de Venezuela. La realidad que de evento electoral en evento electoral pretenden normalizar, cuando es imposible hacerlo. Para conversar sobre este caso, quiero darle la bienvenida a Zair Mundaray Rodríguez. Lo conocen, es invitado permanente en nuestro programa, abogado, penalista, criminalista. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, Daniel. Saludos. Gracias por la invitación. Uno quisiera realmente tener otras noticias que contar sobre Venezuela. Uno quisiera no tener reiteradamente que volver al tema de los presos políticos. Pero ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no darle voz a quien no la tiene? ¿Cómo no exponer los rostros y los casos de quienes pierden sus días en las mazmorras del régimen, porque ya creo que no podemos llamarlas de otra manera, sin condiciones ninguna, sin ni siquiera la calidad mínima que cualquier preso en el mundo puede tener? Porque en Venezuela estar preso, aparte de privarles la libertad, se les tortura permanentemente. Esta muchacha, solo por escribir ese estado de WhatsApp con la frase "qué triste tener vecinos que prefieran las bolsas Clap con gorgojos a su futuro", solo por eso se le dan 10 años de cárcel, Zair. Sí, esto es absolutamente dantesco. Pocos casos hemos visto en los que tenga sobre todo tanto significado y tenga tanto trasfondo, Idania. Fíjate que aquí hay un mensaje que envía al régimen en torno al empoderamiento de los mecanismos de control social, que son las CLAP. Porque este mensaje estaba dirigido precisamente a sus vecinos y estaba dirigido a este mecanismo de control que, bueno, la mayoría conoce, pero sobre todo para tu audiencia internacional, el régimen controla los alimentos y lo controla a través de unos afiliados políticos que son quienes reparten la comida a quienes se doblegan o a quienes por la inmensa necesidad no protestan. Entonces, quienes se colocan en pie de protesta no reciben los alimentos, pero también estos miembros del CLAP se convierten en una suerte de sapos
es muy cubano, muy soviético, y van diciendo dónde están las personas, chivatos, como dicen los cubanos, van diciendo dónde están las personas que presentan algún tipo de oposición o que tienen una opinión crítica o que plantean algún cuestionamiento de esta realidad dantesca y triste que está pasando en Venezuela. Bueno, ese estado de WhatsApp ha sido calificado por Tarek William Saab como instigación al odio, que es un delito que tiene una pena de hasta 25 años. Más bien se fueron por la media y lo llevaron a 10 años. 10 años de cárcel por colocar. Además, no se estaba refiriendo a nadie, se estaba refiriendo justamente al sistema y a ese mecanismo de control social tan grave. Pero además luego nos enteramos de que la persona, la encargada, digamos, quien la vendió en su comunidad, puso en sus estados de WhatsApp también diciendo, bueno, eso es para que aprendan, eso es lo que les puede ocurrir. Es decir, como encima se vanagloria de una cosa tan grave como esta. Hemos tenido todos los venezolanos, además, acceso a una carta que esta misma niña escribe con una absoluta desesperanza, diciendo que se ha convertido además en una carga para su familia, porque no solo es el preso político, es la familia que queda presa del sistema. Claro, pero te interrumpo solo para acotar algo, pero con mucho coraje. Muchísimo coraje, absolutamente. O sea, igual les dice... No se arrepiente de nada. No se expongan ustedes. Así es. Con muchísimo coraje, mucho más coraje y convicción que cualquiera de estos que está del lado del gobierno. Pero, por supuesto, con la tristeza de saber que arrastra a un grupo familiar hacia esto. Yo decía, Idania, recuerden todos que estamos hablando de la misma gente que lanzó un concejal, por ejemplo, desde el organismo de inteligencia en Venezuela, del piso 10 de un edificio. Bueno, los criminales que lanzaron a esta persona, al concejal Albán, y que lo asesinaron, fueron condenados a 5 años y medio. Estuvieron menos de un año presos y le fue revisada, le dieron una fórmula de cumplimiento y jamás pisaron un penal. Siempre estuvieron dentro de su propio comando en el SEBIN, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, supuestamente sin salir de ahí. Ese fue el centro de reclusión. Entonces miren el doble rasero de la justicia venezolana o de la injusticia venezolana o de esta abominación que es el sistema de control mediante los tribunales. Esta niña que coloca esto en un estado de WhatsApp y que no genera daño alguno y que además es un mensaje con el que estamos de acuerdo fácilmente el 90% de los venezolanos, está en una cárcel, le han condenado a 10 años de cárcel y estos asesinos están en su casa tranquilamente y trabajando seguramente hasta ascendidos por haber cumplido esa misión. Esas son las cosas que ocurren en Venezuela y que uno las cuenta a veces y dice, mucha gente dice, no puede ser, esto es una exageración. No, ahí están las sentencias, búsquenlas, está en información pública. Además, fueron publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia porque además les interesa que esto se sepa y que ellos siguen arremetiendo, además con una persona muy joven, muy inocente y que tiene también unas convicciones políticas o unas convicciones de libertad muy claras. Pero son aquellos que casos, quiere un país mejor para todos. Son aquellos casos que ellos quieren mostrar como bandera para infundir temor, para que nadie hable, para que nadie escriba y si pudieran, para que nadie piense, porque eso finalmente es lo que buscan las dictaduras, las autocracias, los regímenes como el que está instaurado en Venezuela. ¿Quiénes llevaron este caso, Said? ¿Se sabe? No, que quería decirte, fíjate que ahora le ordenaron a todos los funcionarios públicos que eliminaran el WhatsApp. O sea, el mismo régimen, a través de una orden presidencial, sobre todo los organismos de seguridad de Estado, que no utilicen WhatsApp. Porque les molesta que a través de los mensajes de la misma ciudadanía les hagan llegar, cuál es la postura de los venezolanos de dolor frente a quienes aún sostienen a la dictadura. Entonces, eliminas al mensajero y eliminas el canal. Entonces, fíjate cómo estamos. Esto que estamos conversando tú y yo es muy difícil que la mayoría de la población lo pueda ver en Venezuela porque también le quitan el internet y sacaron NTN 24 de la parrilla. Es decir, hacen todo lo posible por eliminar tanto a los mensajeros como los canales. Y esto es sumamente grave, ¿no? Sí, los mensajeros como los canales, ese es un punto importante, aunque no crea. Yo creo que igual la gente
se las ingenia, como se las han ingeniado en Cuba, por ejemplo, a lo largo de los años, y se reúnen en alguna parte donde pueden tener acceso a la información. Sé que, por ejemplo, TikTok en las noches la interrumpen, porque es cuando la gente está en casa, en Venezuela, porque eso me contaban el otro día. En la noche no te puedes conectar a TikTok, es casi imposible que bajes los videos, que veas. Bueno, los verán a otra hora, Zahir, pero los verán. Eso es resistencia, Idania. Tenemos una población en resistencia y que ha buscado todos los mecanismos para tratar de mantenerse informados, pero cada día las medidas que va tomando el tirano Maduro y su séquito de sociópatas va dirigido precisamente a que la gente se informe menos, que hable menos, que tenga temor. Y por eso divulgan y cometen este tipo de tropelías que no tiene nombre, porque esto no tiene nombre. Que una joven de esta pierda este importante segmento de su vida, una mujer útil, por eso es que nuestro deber seguir hablando de esto, seguir visibilizando, diciendo los nombres, y saber que no está sola, que le lleguen los mensajes de que tiene toda la solidaridad de un pueblo que no la olvida y que le abraza en las condiciones en que esté, y que queremos que se mantenga hasta que logramos sacarlo de esas mazmorras terribles donde se encuentra. Ahora, Zahir, bueno, y pensar que quien dirige el Ministerio Público se dice defensor de los derechos humanos y le encanta decir que en Venezuela se preservan los derechos humanos. Uno a ratos no entiende de qué derechos humanos habla el Ministerio Público, como tampoco uno entiende de qué Constitución habla Nicolás Maduro, por ejemplo. Tiene que ser algo distinto a lo que todos manejamos, porque lo mismo es imposible. Sí, estamos hablando de un divorcio con la realidad entre el elemento discursivo y lo que fácticamente está ocurriendo. Yo veía y me quedaba helado. Bueno, Tarek William Saab es una persona tan compleja. Estaba presentando en estos días un libro de poesía en ruso, en Rusia, y hablaba de los crímenes de lesa humanidad, hablando de crímenes de lesa humanidad que se cometen con los venezolanos en el exterior. Y hablando de las garantías que tienen los venezolanos de cumplimiento de la Constitución, debido proceso y de derechos humanos en Venezuela. O sea, es una cosa que uno dice, ¿será que él mismo se lo cree y está en tal nivel de disociación de la realidad? O es parte del papel que le corresponde ir por el mundo hablando de esto. Y esto es peligroso, Idania. Es peligroso porque uno ve gente que todavía pregunta si esas cosas son reales. Y además con todos los niveles, la cantidad de información que hay por estas cosas. Hay fuentes públicas, es decir, esta es una sentencia que nadie ha negado, que la publican ellos mismos y que es en una página oficial. Entonces, este tipo de cosas, de verdad que cuando él estaba hablando y habló de crímenes de lesa humanidad, de crimen de persecución contra los venezolanos en el exterior, y yo decía, bueno, estamos, ¿y qué pasa adentro? Claro. Que tú tienes niños, todavía hay 6 niños, 6 adolescentes presos, que además algunos de ellos, Idania, rompieron pancartas de Maduro o las desmontaron en la situación de rabia de cuando se robaron las elecciones. Y se acaban de destruir, se metieron en el Colegio Nacional de Periodistas, vandalizaron la entrada del colegio, hasta rompieron el cerco eléctrico, destrozaron la pancarta que acababa de poner el Colegio Nacional de Periodistas con los rostros de los 20 periodistas que se mantienen como presos políticos, y de eso nadie inicia una investigación. En cambio tenemos niños de 15, 16, 17 años presos por haber roto una pancarta con el rostro de Maduro, y les metieron el delito de terrorismo que puede llegar, en el caso de un adolescente, hasta 10 años de pena. Entonces uno dice, uno no deja de asombrarse de las cosas que es capaz esta dictadura nefasta, y que se ensaña especialmente con la gente joven. Claro. Con los jóvenes han sido especialmente crudos. Y especialmente crueles. En el caso de Merlis Oropeza, ¿se sabe quién dictó esta sentencia? No tengo el nombre, pero es el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín. Es en materia
sí, de penal, de materia penal. Voy a tener la película completa en pocos días y quién fue el fiscal que sostuvo la acusación. Claro, por órdenes de Tarek William Saab, pero sé que fue un fiscal nacional que le colocó este delito. Hay solamente 4 fiscales que están en que están llevando a cabo estos juicios conjuntamente con el fiscal de Maturín, pero fue el tribunal tercero de juicio quien le impuso esta grotesca condena, este abuso de poder, esta situación que nos duele a todos los venezolanos, y lo hacen para eso, para que nos duela. Tienen que tener mucha falta de conciencia y tiene que ser muy inhumano alguien que cause semejante daño a una persona útil, sana, que no ha cometido delito alguno, como Merlín Oropesa. Zahir, ¿tuvo defensa privada o también se la negaron? Se la negaron, defensa pública impuesta, que además no se opuso a la acusación, no pidió nulidades, no hizo nada. Esto es un sistema donde es un engranaje de moler a la disidencia. Además, qué gran acto de disidencia es poner en un estado de WhatsApp una queja frente a algo cotidiano, que es precisamente que manipular con los alimentos, una cosa que constituye un derecho humano fundamental. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la Declaración Americana de Derechos Humanos, está en el Pacto de San José, está en la Constitución. O sea, no hay nada que pueda, ahí no hay ningún contenido que se pueda recoger y decir que es de carácter delictivo, no, por ninguna parte. Esto es absolutamente un invento. Entonces, un juez sostiene esto, un fiscal sostiene esto, te acusa, vas ante un juez y encima tienes un defensor impuesto que no hace nada por ti, sí, y que probablemente están corriendo los días para la apelación, y esto hay que denunciarlo, probablemente ni siquiera apele de la condena y la deje quedar firme. Entonces es una absoluta indefensión, porque ni siquiera te permiten que tengas un abogado que revise y que alce la voz por ti. Bueno, los abogados que alzan la voz, muchos de ellos están presos. Claro. Claro. Estamos también peleando por la cantidad de abogados que están ahora presos por haber intentado juramentarse, presentar habeas corpus y quejas frente a estos mecanismos. Sí, es una indefensión total, como tú señalas. O sea, te secuestran, te desaparecen, te encarcelan, te abren juicio, te sentencian, no tienes abogado privado, quedas a merced de lo que disponga, te inventan los delitos por los cuales te condenan. Es grotesco, simplemente. Zahir, como siempre, un gusto. Te estigmatizan, y luego te estigmatizan por los medios chavistas. Claro. Te señalan de terrorista y te señalan de gran cantidad de cosas. Eso es terrible. Claro, todo, absolutamente todo es grotesco. Zahir, gracias como siempre por acompañarnos. No, gracias a ti, Dania, por la invitación. Siempre a la orden. Un abrazo. Igual, un abrazo para ti.